Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Jeff Winther, el danés, se coronó finalmente en el Mallorca Golf Open y nos dejó a todos un poco fríos, ¿no? Ahí con esa sensación de jarra helada que te tiran por la espalda, porque realmente había muchas opciones españolas y muchos que estuvieron peleando hasta el final, ¿no? Los mismos Jorge Campillo y Pep Anglès, sobre todo, ¿no? Que llegaron pues prácticamente hasta la orilla, pero finalmente la victoria fue para este danés que se corona por primera vez en su carrera en el European Tour, primer título que consigue y bueno, eso no quita para que las noticias que salen de Santa Ponsa de la Armada son muy buenas. Todo eso lo vamos a analizar, así como citas importantes que ha habido esta semana, como la escuela del LPGA o el Challenge Tour, ¿no? Que finalmente ya lo ha dejado todo dispuesto para la gran final, que será también en Mallorca la próxima semana, y os vamos a contar pues cómo están todas las opciones españolas de cara a este tramo final también del European Tour. Así que empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos, bienvenidos a la bola provisional después del Mallorca Golf Open, después de esa victoria de Jeff Winther y bueno, después de un domingo que fue muy emocionante realmente y fue muy bonito, pero que evidentemente pues nos quedó ahí un poquito de mal sabor de boca, ¿no? Porque no pudimos cantar la victoria 196 del golf español que hubiera sido en el European Tour. Se deja querer, bueno, pues que sea en el próximo torneo. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, a ver, jarro de agua fría, sí, hombre, dicho así en sentido... Se te entiende cuando lo has dicho. Pero verdaderamente fue templada, ¿eh? El agüita estaba templada. Porque son tantas las cosas buenas que nos hemos traído de Mallorca, sí, que verdaderamente enseguida uno se daba cuenta, ¿no? Y que sí, que es verdad, que no, que todo lo que sea rematar con un triunfo de un jugador español, ¿no? Pues a nosotros nos encanta barrer de esa manera para casa. Pero que no todo es ganar, ¿no? No, y te diría que más en este caso. Fíjate, o sea, hay otras veces que sí que un segundo puesto, un tercero, un tal, pues te sabe aún peor, ¿no? Pero creo que en este caso, tal y como se dio la jornada, bueno, pues, oye, al final también hay que quitarse la boina. Jeff Winther es un jugador, un currante del golf, ¿no? Sí. Había estado ya ahí para ganar, realmente es de esa... es de esos jugadores que a veces te da un poquillo de, iba a decir lástima, ¿no? Pero es que suena tan feo. No lástima, ¿no? Pero que es alguien que es verdad que uno veía que le costaba el domingo ganar, ¿no? Y bueno, pues mira, se lleva un torneo, se lo ha encontrado un poquito, ¿no? Porque se lo ha llevado con una vuelta de par en el domingo, ¿no? Eso quizá lo que da más, lo que da un poco más de rabia, ¿no? De decir, tampoco era necesaria una gran machada, ¿no? Ni una vuelta final brutal para haber podido pasar a Winther, ¿no? Y haber ganado el torneo, ¿no? Pero, el muchachito se había marcado 62 sí, durante la semana, así que algún mérito habría hecho, ¿no? Y bueno, sí, realmente faltó, ¿no? Faltó que ese empujoncito final, ¿no? Ese pad de Pep Anglès en el 17, bastante cortito para Verdi, pues que a toro pasado, pues probablemente le hubiese llevado a un desempate, o, bueno, pues también una ronda un poquito más eléctrica de Jorge Campillo, también echamos en falta, ¿no? Sí, un Verdi en el 17, ¿no? Quizá de Jorge, o ese mismo pad que tuvo de 6-7 metros en el 18, que lo tiró muy bien y se quedó un poco corto en línea, ¿no? Iba directo al hoyo, pero se quedó corto, ¿no? Al final, es que son esos pequeños detalles al final, ¿no? O un buen arranque de vuelta, porque Winther no empezó muy bien, pero es que Jorge tampoco, ¿no? Yendo en el mismo partido. Por otro lado, también hay que decir que sin tener en la última jornada su mejor versión, ¿no? Sin poder disponer de ella, pues fue aguantando y bueno, y al final, como bien has dicho,
en el hoyo 72 del torneo todavía tuvo una opción, ¿no? Porque la tuvo, ¿no? Si él hubiese metido ese par de birdie, todavía Winter tenía que meter el suyo de par, que luego no lo hizo. Y en fin, o sea, hasta el hoyo 72, ¿no? Exacto. Sí. Estuvo hasta el final, ahí peleando y... Sí, lo mismo que Anglés, en realidad. O sea, todos ellos, ¿no? Tuvieron su opción hasta el hoyo 72. ¿Qué más se puede pedir, por otro lado, ¿no? Sí. Quizá, al hilo de lo que tú decías, quizá a Campillo lo que le faltó es un inicio como el de Soderbergh, que fue el que realmente desde el principio pues más apretó a Jeff Winter viniendo desde atrás, pero al final Soderbergh pues le acabó pasando pues lo mismo que la semana pasada en Valderrama. Lo que pasa que lo de Valderrama quizá fue un poco más traumático en el sentido que todo se le fue en un hoyo, aunque después también haría bogey en el 18, pero fue esa salida del 17, ¿no? Que le mató definitivamente al sueco. Y en esta semana pues han sido 2 bogies consecutivos en los hoyos 15 y 16, pues que lo dejaban también fuera de la pelea cuando era el que realmente casi mejor estaba jugando, por lo menos del partido estelar, ¿no? El que mejores tiros estaba dando, el que más cerca la estaba poniendo, porque es cierto que no terminamos de ver el mejor juego de Jorge Campillo durante la jornada. Pegó tiros muy buenos, sí, pero no fue esa solidez habitual de Jorge y que tuvo en otras jornadas. Y Winter 3/4 de lo mismo. O sea, Winter estuvo salvando pares fundamentalmente en los primeros hoyos y después pues hubo, en este caso es la victoria de la resistencia de Winter más que otra cosa, pero como tú decías, vale, ha ganado Winter, victoria para Dinamarca, victoria para el jugador que efectivamente, como tú decías, se lo venía buscando, pero vamos a quedarnos también con todo lo bueno, ¿no? Todo lo bueno que nos traemos de Mallorca, de esta final, ¿no? De la gira española del circuito europeo, que son muchas cosas. No sé si por quién quieres empezar, porque es que realmente yo creo que cada uno merece su análisis, ¿no? Particular, cada uno de los españoles que estuvieron ahí arriba el domingo. Sí, bueno, lo hemos venido repitiendo también, ¿no? Yo creo que el renacer de Jorge siempre es más que interesante, ¿no? Quedan todavía unas citas muy chulas, ¿no? Para terminar la temporada bien y ver a Campillo, que viene siendo, ¿no? Durante, te diría casi los últimos 10 años, ¿no? Un valor seguro del golf español, pues tenerlo, digamos, ahí arriba, ¿no? En el pico alto, justo en este final, ¿no? Pues está muy bien. Vamos a ver si incluso él todavía puede apretar para meterse en la final de Dubái, porque yo creo que, tal y como lo hemos visto esta semana, no hay que puede ocurrir. Sí. Podría darse, ¿no? Podría darse perfectamente. Incluso con una victoria, porque realmente se le ve bastante enchufado y sobre todo está pegando muy bien al drive, que quizás es el palo que más de cabeza le trae, ¿no? Cuando Campillo empieza a flaquear o tiene malas semanas, normalmente es el palo el que hay que mirar, el drive, y la verdad es que ahora mismo le está pegando muy bien. Sí, si a eso le unes que él lleva ya un tiempo curioso, varias semanas sintiéndose muy bien en los greens, pateando muy bien, muy suelto, pues efectivamente, ¿no? Es una amenaza segura, ¿no? En las próximas citas. Creo que se puede esperar, ¿no? Exacto. Un último apretón de Jorge para meterse en la final de Dubái, ¿no? Y sería pues el quinto hombre ya, ¿no? En esa Eso final, ¿no? Lo mismo podríamos decir de Otaegui, que ha tenido un fin de semana muy gris en varios casos, una pena, porque él iba en su línea, ¿no? Él estaba por ahí amenazante, lo había hecho muy bien el jueves y el viernes, y se ha quedado muy frenado el fin de semana, cuando es realmente quien más cerca está de alcanzar esa final de Dubái, ¿no? La gran baza del golf español para unirse, ¿no? Está realmente cerca, pero bueno, tiene que hacerlo muy bien en los 2 torneos que quedan, que por supuesto los va a jugar los 2, ¿eh? Y el de Dubái en casa, no lo olvidemos, lo va a jugar en casa. Sí, vale, y luego podríamos pasar ya a Pep Anglés, ¿no? Excelente noticia, o sea, Pep Anglés se ha hartado de fallar cortes este año, estaba bastante perdido, ¿no? En toda esa lucha tremenda que lleva este jugador en los últimos años por ganar consistencia y por convertirse en ese jugador que tanta gente espera, realmente, ¿no? Sí, el jugador al que apunta desde hace mucho tiempo, sí. Y bueno, pues semanas como esta,
Y te diría más, jornadas como esta de domingo, última, donde vimos a un Pep muy sereno, muy centrado, muy ordenado, y simplemente yo te diría que tuvo un momento de especial mala suerte en el hoyo 14, ¿no? Que le pega la bola en el mástil de la bandera, y un tiro muy bueno, un approach muy bueno, que estaba destinado a dejar ahí una oportunidad muy clarita de birdie, pues terminó convirtiéndose en una opción de birdie de 3 metros y medio, no te sé decir exactamente cuánto, pero que ya no era algo hecho, ¿no? Hecho, exacto. Ya el pad ese había que meterlo y no era tan sencillo, y claro, la pena es que efectivamente había pegado un gran drive y un gran segundo golpe, ¿no? Y después el pad del hoyo 17, ¿no? Sí, pero me gustó ver el orden en su juego y la templanza, ¿no? Porque, por ejemplo, este mismo año, en alguna de las citas de Canarias, te diría que fue la primera en Costa Adeje, la primera de las 2 de Costa Adeje. Sí. Creo que fue esa. También estuvo arriba, no sé si fue después de la segunda jornada, y le vimos un pelín acelerado, ¿no? Saliendo en el partido estelar. Aquel día él dejó unas sensaciones un poco más críticas, ¿no? No le salieron bien las cosas desde el principio y se le fue complicando la vida. Totalmente. Y no supo reconducirlo, no supo encauzar de nuevo la vuelta, y sin embargo estoy de acuerdo en que, pero totalmente, David, en que quizá la mejor noticia de Pep Anglès es la seguridad, ¿no? y la templanza con la que se ha mostrado en el domingo, ¿no? En una situación complicada, no lo olvidemos, él era consciente que se estaba jugando la temporada, con un segundo puesto en solitario mantenía la tarjeta, ganando, pues ni les contamos, ¿no? Lo que consigue ganando Pep Anglès, o sea que él sabía que se estaba jugando mucho y sin embargo supo mantener los nervios, supo jugar ordenado, supo estar sin jugar bajo par, hizo una vuelta de -3 muy valiosa y bueno, a ver si ojalá, ¿no? Sea ese punto de inflexión con ese equipo nuevo de trabajo, ¿no? Que está con el que está currando y con el que parece que de momento las cosas están yendo bien. Sí, bueno, comenzó a trabajar con Alex Larrazábal como entrenador. Sí. Pues una semana antes del Open de España, han tenido muy poquito tiempo. Como ellos, de alguna manera, el jugador ya daba un poco por amortizada, ¿no? Por perdida esta temporada, ¿no? Pues empezaron a trabajar muy duro, aunque compaginándolo con la competición, porque él jugó el Open de España, jugó también en Valderrama y ha jugado en Mallorca. Exacto. Pero se metió unas cargas ahí muy bestias de trabajo y mira, la verdad es que ha dado frutos rápido, ¿no? Rápido, porque efectivamente su semana en Mallorca es para enmarcar. Es muy buena, además le hacía falta. Sí. Insisto, ves su año de competición y es muy duro para un jugador, ¿no? Fallar tantos cortes, estar ahí totalmente. Un poco perdido, ¿no? Y además es una semana, David, que para mí, la gran clave, ¿no? O lo más importante, o la mejor noticia en torno a Anglès es que ha sido una semana muy sólida, todos los días, siempre arriba, desde el principio del torneo hasta el final. O sea que no digamos que es que se ha hecho un 61 un día y ha ido viviendo de las rentas como ha podido. No. Todos los días ha hecho su buena vuelta, sus bajo par, sus birdies, y aguantando siempre arriba. Y yo creo que eso tiene mucho mérito y le debe dar mucha confianza a Pep. Sí, así es. Y bueno, y de entrada, yendo más a lo concreto, es muy importante el hecho de que él se ha ganado una plaza la semana que viene. Exacto. En Portugal. Uh-huh. Bueno, pues para seguir avanzando, ¿no? Y quién sabe, ¿no? Quién sabe lo que pueda conseguir, ¿no? De momento, eso, ya tiene un torneito más ganado con el que no contaba, ¿no? Sí, totalmente. Y además te diría que es la situación casi ideal, porque tiene una semana entre medias, que es esta, la que hoy comienza, para seguir trabajando, ¿no? Para seguir apuntalando y para seguir ganando confianza. Y para, de alguna manera, guardar todo lo bueno que le acaba de ocurrir, ¿no? Guardar, potenciarlo. Yo creo que podemos ver a un Pep Anglès efervescente, ¿no? En Portugal. Vamos a ver si es así, que luego las cosas no son tan fáciles. Claro, no siempre salen con la lógica, ¿no? Que parece, pero desde luego también a priori, David, yo diría... Ha pateado muy bien, pero íbamos a meter algunos pads de media y larga distancia, que realmente son los que le metieron en la pelea, ¿no? A tope, ¿no?
muy buenos pads, insisto, largos, muy bien tocados. Creo que él está muy contento con lo poquito que han tocado ahí, ¿no? Pero bueno, pues me contaba Alex Larrazábal que realmente no es que eso, que han puesto mucha carga de trabajo y un poco, ¿no? Para entendernos todos, ¿no? Sí. Por dónde va el asunto. Lo que están buscando es recuperar la esencia de este jugador, que entre todas las probaturas que ha ido haciendo en estos años, había perdido un poco su esencia de jugador que libera el palo con fuerza, ¿no? De jugador potente, de jugador que siente, eso, fundamentalmente que va con todo, ¿no? Que va con todo, para entendernos, ¿no? Que no va con el freno de mano echado. Uh-huh. Y esa es la línea un poco que han escogido, ¿no? Así, hablando muy en general, ¿no? Que luego todo tendrá sus matices técnicos más concretos y demás. Uh-huh. Y en fin, en todo caso, también creo que hay una cosa importante que decir, Alejandro, y es que sí, que los jugadores de golf van cambiando de entrenador, esto lo vemos, es el pan nuestro de cada día, ¿no? Pero suele ocurrir, y en este caso desde luego ha ocurrido, como Pep Anglès realmente se queda con todo lo bueno que ha tenido atrás, ¿verdad? Sí, es verdad. Uh-huh. Porque ha trabajado muy duro con todos los entrenadores que ha tenido y bueno, y en la misma gira canaria estaba, ¿no? En ese momento trabajando también muy fuerte con Miguel Ángel Duque, por ejemplo, y también tiene mucho que agradecerle a él, ¿no? En ese sentido, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea que uno va cambiando, va buscando cositas, pero en este caso Pep Anglès parece que lo tiene muy claro, ¿no? En el sentido de decir, oye, que lo de antes no ha sido tiempo perdido, ¿eh? O sea, él no lo considera así, ni mucho menos, ¿no? Exacto. Y bueno, y es un bonito y creo que justo homenaje pues a todo el equipo, los equipos de trabajo sucesivos que más o menos ha ido teniendo, ¿no? Sí. Es así, ¿no? Sí. Y bueno, y después, si te parece, podemos pasar vamos a dejar a Álvaro Quirós para el final, que yo creo que es una de las grandes noticias de esta semana, sin ninguna duda, y creo que si se pudiera calibrar a la afición española al golf, yo creo que en general, pues, todos lo ven un poco así, ¿no? Porque también es el que más tiempo ha estado, ¿no? En la penumbra, ¿no? O pasándolo mal, como ha estado Álvaro, y parece que por fin ha salido esta semana. Pero bueno, primero con Sebastián García Rodríguez, que realmente, qué pena, porque es que ha hecho un gran torneo de Sebastián García Rodríguez, el segundo mejor de su carrera en el circuito europeo, quinto puesto compartido, un caso muy parecido al de Pep Anglès, arriba toda la semana, con un juego muy sólido, con muy pocos bogies, que yo creo que esa es la mejor noticia que se tiene que llevar Sebastián de Mallorca. Solo ha hecho 5 bogies en toda la semana y claro, la pena final, el sabor amargo que te queda es que se ha quedado a un golpe, a un pad de poder haber salvado ya definitivamente la tarjeta y haber podido cumplir ese sueño, ¿no?, de jugar en Mayakoba, que se había ganado la plaza para mediante la previa de Madrid, y sin embargo pues no va a poder jugarla porque obviamente va a ir a Portugal a intentar garantizar, ¿no?, los derechos completos de juego, ¿no?, o el mejor calendario posible para el próximo año, que es lo que va a buscar Sebastián en Portugal, pero también nos hemos encontrado una versión de Sebas que ilusiona mucho de cara al futuro. Ha sido una semana de madurez, te diría. Sí. Lógicamente uno no madura de un día para otro, ¿no? Pero bueno, van ocurriendo cosas y a lo mejor una semana o en una competición concreta es cuando esas cosas, todo ese rompecabezas, pues cuadra, ¿no? Se encuentra o llegas a poner la piececita que faltaba, ¿no? Y yo la definiría así, como semana de madurez de Sebas. Un poco por todo lo que has dicho, ¿no? Él tenía un poco... Bueno, estaba en la situación en la que estaba, sí, muy delicada. Cuando un jugador sale, bueno, pues con esa espada de Damocles sobre él, pues siempre es más complicado, ¿no? Jugar libre, jugar tranquilo. Y sin embargo él ha jugado muy ordenado, hasta su momento ha sido muy paciente, ¿no? Que eso, en el caso de Sebas, además, pues cobra doble importancia, sí, ¿no? Porque, pues porque ha sido uno de sus caballos de batalla, ¿no? Realmente en toda su carrera. Y yo
insisto, ¿no? La titularía sí, ¿no? Una semana de madurez, sí. ¿no? Me parece muy bien tirado en el caso de Sebas, porque es como se le ha visto, ¿no? Muy centrado, muy serio toda la semana, que serio no significa que es que no pueda sonreír, serio significa muy centrado en cuál era su tarea, qué era lo que tenía que conseguir, en la estrategia que habían diseñado para jugar el campo y así la mantuvieron hasta el final y bueno, y la realidad es que al final es de los que más presión tiene, porque sí, es verdad que Pepa Anglés, ¿no? O Álvaro Quirós, bueno, pues son jugadores que prácticamente ya en su cabeza habían dicho, bueno, pues si no voy a mantener la tarjeta, ya voy a pensar en el año que viene y si por el camino me la encuentro, pues fenomenal, pero mentalmente te liberas un poco más, pero en el caso de Sebas, no, en el caso de Sebas está tan cerca de meterse entre los ahora 122 que dan la tarjeta, pues que obviamente pues la presión es mayor porque lo tienes tan cerca que no lo quieres dejar escapar, ¿no? Y en ese sentido pues tiene más mérito el soportar esa presión en estos momentos. Sí, bueno, y de Sebas siempre hemos dicho todos, ¿no? Que es un jugador eléctrico, ¿no? Muy chisposo, sí. Tiene mucho verde, pero que si algo le ha faltado un poco, ¿no? Para dar el salto definitivo, digamos que es la consistencia, ¿no? Que verdaderamente la cifra de Verdis sea la que siempre ha sido, la que siempre ha alcanzado él, pero que los bogies fuesen menos, ¿no? Y sobre todo los grandes errores también, evitarlos, ¿no? Esos dobles bogies, esos triples bogies, ¿no? Esas liadas, ¿no? Vamos a llamarlas así. Y bueno, semana de madurez. ¿Quieres más semana de madurez que haber sido el jugador con menos bogies del torneo? Pues eso es lo que ha hecho Sebas, ¿eh? 5 bogies en 4 rondas en un campo que se las traía porque podía llegar hasta perder bola a 10 metros de la calle. Eso es así. Y eso, no ha hecho ningún gran número de estos nefastos. 5 bogies solo, es de largo el que menos ha hecho en el torneo. Yo creo que son datos... son datos sobre todo muy ilusionantes. Exacto. Te diría, ¿eh? Porque claro, tener a un Sebas en este plan es tener a un gran baluarte, ¿eh? Es añadir ahí un gran baluarte para el golf español, porque es un jugador ganador, te diría, ¿no? Así en es. Un momento dado. Totalmente. Es ganador y así lo ha demostrado en anteriores circuitos, en el Alps, en el Challenge. Por cierto, David, una noticia que está relacionada con Sebastián García Rodríguez. Evidentemente, bueno, pues él se ha visto obligado en este caso a renunciar, ¿no? A la plaza que había conseguido para el Worldwide Technology de Mayakoba, el Mayakoba Classic de toda la vida, que ha cambiado de patrocinador este año, que se juega la semana que viene en México, en Cancún. Y bueno, evidentemente la pregunta del millón era, bueno, ¿y qué pasa ahora con esa plaza, ¿no? Con la plaza de Sebas. Bueno, pues según hemos podido saber, está ya decidido que el que sustituya a Sebastián García Rodríguez es Samuel Del Val, que había quedado segundo en la previa que se jugó en La Moraleja, en esa Villamagna Qualifier que se jugó en Madrid antes del Open de España y bueno, pues no deja de ser una buena noticia. Mala noticia que no pueda estar Sebas, que se lo ganó en la previa, pero buena noticia que va a ser sustituido por otro jugador español, en este caso Samuel Del Val, pues que también va a hacer su debut en el PGA Tour. Pues fantástica noticia, efectivamente, ¿no? Que no se quede ese hueco ahí Exacto. Vacío. Sí, y también va a jugar Eugenio López Chacarra, con una invitación que le ha facilitado la organización del torneo, así que Chacarra volverá a tener una nueva experiencia en el PGA Tour que desde luego tenemos muchas ganas de ver porque ya vino a hacerlo muy bien, ¿no? A ver si confirma, ¿no? A ver si confirma un poco ese corte tan brillante, ¿no? Que pasó sobradito, ¿no? Que pasó sobradito. Vamos a ver si mantiene esa línea. Y bueno, y recordemos también ya que estamos, que Sergio García completará la delegación, entre comillas, española en Mayakoba, ¿no? Sergio García y Adolfo Juan Luna, nuestro Adolfo Juan Luna, que también estará allí en Mayakoba y que nos contará todo de primera mano, todo lo que vaya pasando en el torneo. Así que en Ten Golf estaremos muy bien informados de lo que ocurre allí con los españoles y con lo que no son españoles, que por cierto es torneazo, ¿eh? Hay muy buenos jugadores en Mayakoba. Y el último de este repaso, por lo menos de este primer repaso, de este Mallorca
Golf Open, y en este caso, sinceramente, no, es el último, pero ni mucho menos es el menos importante, es Álvaro Quirós, ¿no? Que desde luego, David, no sé, confiamos, esperamos, y la sensación que nos queda es que realmente puede ser una semana de un antes y un después en la carrera actual de Álvaro. Pues sí, y sobre todo que es él quien nos lo ha confirmado, ¿no? O sea, sí. que es él el primero que lo espera. Ahora, evidentemente, el golf es traicionero, el golf es puñetero, el golf nunca va a dejar de provocar frustración y demás, pero sí que tiene que haber un antes y un después. Mira, nos valdría una imagen continua, un traveling, ¿no? Un traveling continuo de toda la vuelta final de Álvaro, ¿no? Donde el golf se rió de él en su cara, ¿no? Por no decir algo más feo todavía, ¿no? Fue muy cruel el golf con él, sí. Y cómo lo llevó, ¿no? Cómo lo llevó. Pero estas cosas pasan, ¿no? O sea, él estaba dando pasos de gigante en Mallorca y llega el domingo, realmente volvimos a ver a un Álvaro Quirós pegando infinidad de tiros buenísimos. Sí, buenísimo. En una enorme cantidad de opciones de birdie, otra vez tirando pads desde menos de 5 metros, pues yo que sé, 8, 9, 10 veces le vimos. Pero es verdad que cometió algunos errores un poco más groseros, ¿no? Uh-huh. De los que se lo habían visto días antes. Si es que al final es normal también. Tampoco tuvo suerte, la verdad, ¿no? Sí, porque esos errores le penalizaron mucho, ¿no? Y hay otras veces que no. Hay otras veces que fallas una salida, pero la bola se te queda bien. O puedes jugarla, por lo menos, ¿no? Pero en el caso de Álvaro, tuvo 2 errores desde el tee importantes, y en los 2 la bola se le quedó injugable. O sea, en una se fue fuera de límites. Exacto. En el 16, y en el que te diría que esa bola al fin y al cabo encontró su merecido, ¿no? Porque era una muy mala salida. Sí. Pero la del 4, sí, tampoco era una buena salida, desde luego, era más bien mala, pero tuvo muy mala suerte. De hecho, Jeff Winter inmediatamente en el partido de detrás pega la misma salida prácticamente, o peor, y su bola está perfecta. Perfectamente jugable, y la de Álvaro se había metido en un arbustito y ya tuvo que dropar y demás, ¿no? Exacto. Estas son las cosas del golf también, ¿no? Pero todo esto ahora mismo queda en un segundo plano. O sea, lo importante, y vuelvo a la idea esa del traveling, es cómo iba encajando todo eso, ¿no? Cómo lo iba encajando él, ¿no? Le vimos hasta disfrutar, ¿no? Después de arrancar con un bogey en el hoyo 1, después de ese doble bogey en el 4, duro, ¿no? Sí. Que ya prácticamente le alejaba, ¿no? De las posibilidades de victoria. Después de todo eso, le vimos disfrutar de verdad en el campo, ¿no? Pegando tiros espectaculares y por su actitud, más que nada, ¿no? Entonces, todo esto es que no ocurría desde hace años y años y años. Él lo sabe y él nos lo decía también, ¿no? Sí, no se acordaba. Exactamente, en el videoblog que hizo para Tengol, ¿no? Pues inmediatamente después de acabar la última ronda, lo explica todo bastante bien, ¿no? Es que no se acordaba, dice, habría que remontarse a muchos años atrás. Y claro, Álvaro se ha ido de Mallorca reluciente, te diría, ¿no? Sí. Reluciente, ¿no? Lo de Feliz. menos es si había quedado 11º, como si hubiese quedado 7º, como si hubiese quedado 16º. Es todo lo que él ha sentido, ¿no? Que al final es... pues ser capaz de digerir lo que haya que digerir en una ronda de golf, y luego ser capaz de enfocarse muy bien y pegar el tiro que quiere pegar, ¿no? Que era un poco el bloqueo que él tenía, ¿no? En todos estos años y en tantos y tantos torneos, ¿no? De ir muy encogido, de andar siempre huyendo del peligro más que pensando en positivo. Sí. y cuál es el tiro que quiero pegar de verdad. Y eso lo hemos visto esta semana a expuertas, ¿no? O sea, qué cantidad de tiros. Yo te diría que no ha habido un jugador mejor, sobre todo te diría con los segundos tiros, sí. Fíjate, o sea, cómo iban todas brutales. En línea al trapo prácticamente. Sí. Ha sido Lo del sábado fue, a mí, yo viendo a Álvaro el sábado jugar allí en directo en Santa Ponsa, sí. Me estaba recordando a esos jugadores poderosos de verdad de top 10 mundial. Sí. Y lo digo muy en serio, ¿eh? O sea, un tiro detrás de otro, un hoyo detrás de otro. Y es verdad que el pad no le ha terminado de funcionar durante el fin de semana,
porque lo del sábado podía haber sido un escándalo. Bueno, es que si el pad le funciona el sábado, seguramente, yo no te digo que reviente el torneo, pero casi, con la cantidad de ocasiones que tuvo de Verdi. ¿Y cuál era la lectura de Álvaro antes? Vamos a poner hace unos meses, hace unos años. ¿Qué lectura hubiese hecho él hace unos meses o hace unos años de esa ronda del sábado? Pues hubiese bajado los hombros y dicho, ya, pero es que cuando me sale es que, claro, y no meto ni un pad, y claro, es que cuando me sale una cosa no me sale la otra, y tal, ¿no? En todo su sufrimiento y toda su frustración. Y esta vez no, esta vez tenía brillo en los ojos, diciendo, vale, no han entrado los pads, pero no voy a decir que me da igual, pero casi, ¿no? Casi, ¿no? Porque él ha sentido otra vez su juego, ¿no? Él se ha sentido otra vez libre en el campo, ¿no? Y vamos a ver, ahora, creo que hay que ir con precaución con todas estas cosas y sobre todo el que tiene que tener paciencia es él. Ahora que se ve otra vez ahí, línea, ¿no? Exactamente, ¿no? Mantener esa línea de trabajo mental sobre todo. David, que al final es tan importante es el resultado. Porque es eso, ¿eh? O sea, es el pensar o no pensar el resultado, es decir, que el resultado te vaya comiendo por dentro, ¿no? Mentalmente, ¿no? Porque estás tan pendiente de pues quiero ganar y entonces tengo que estar arriba y entonces tengo que hacer muchos verdes desde el primer día porque si no, no voy a poder estar y entonces, claro, esa ansiedad es terrorífica. O al revés, no puedo pifiarla porque como la pifie me quedo fuera del corte, si me quedo fuera del corte no sumo lo suficiente y al final voy a acabar perdiendo la tarjeta. Qué importante es el tener el resultado bajo control, ¿no? Es decir, que yo no digo no pienses en el resultado, porque sinceramente creo que eso es materialmente imposible. O sea, al final el resultado está ahí, ¿no? Y estás luchando contra un campo por un resultado, pero que al final, en el caso de Álvaro, desde luego, por lo menos esta semana se ha revelado como fundamental, el que el resultado realmente ha quedado al margen, porque yo creo que, como tú bien decías antes, si a Álvaro le preguntas cuándo acabó la vuelta, oye Álvaro, ¿en qué puesto has quedado? Seguramente ni lo sepa hoy. Hoy a lo mejor ni está seguro. Dice, bueno, sí, quedé ahí cerca del top 10, creo que no entré en el top 10, pero no lo sé. No sé si quedé octavo, noveno o 11º, ¿no? Sí, totalmente. O sea, cuando ya un jugador tiene mucha confianza, claro, puede ir mirando todos los paneles de resultados que quiera, ¿no? Y puede ir haciendo cábalas y yo siempre he pensado que eso es condición de gran jugador, ¿no? El que es capaz de decir qué necesito para ganar este torneo o qué necesito para no quedarme lejos el domingo, ¿no? Si estás jugando el sábado. Pero esa es una capacidad que hay que tener, ¿no? Claro. El disociar, el saber disociar. Es decir, por un lado está el resultado, es verdad, pero por otro lado no me afecta a mi juego. Que eso es importante, porque a Álvaro también le ha ocurrido que empezaba muy bien un torneo y ya lo quería ganar el jueves, ¿no? Claro. Y estaba en el hoyo 8 del jueves, se había puesto líder momentáneamente, que ya ves tú, que es un liderato el jueves después de 8 hoyos, y ya se sentía presionado, ¿no? Como diciendo, no tengo que... Y muchas veces acababa llegando el error por este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, ya te digo, ¿no? Yo creo que más o menos lo hemos descrito bien, ¿no? Es que es otro jugador. Es otro jugador. Ya al margen de resultados, y yo insistiría mucho en esa otra idea, ¿no? Tampoco, que él tampoco espere, ¿no? Claro, el ganar ahora 2 torneos de aquí a final de temporada, ¿no? Sí. Pero no sé, yo creo que por otro lado estamos perfectamente legitimados todos para estar muy ilusionados porque verdaderamente con este juego tan poderoso, ¿no? Sigue siendo un grandísimo pegador. Y luego, esta semana ha mostrado todos los recursos que tiene, ¿no? O sea, todo el tipo de bola que tiene, esos stinger que ha pegado con el driver, con los hierros. Brutal. Ese hierro 3 que pegaba ayer en el hoyo 13, viento en contra es de 198 metros, con el viento potente en contra. Bueno, auténticas maravillas hemos visto. Ha sido un despliegue. Sinceramente. Sí, ha sido un despliegue de la mejor versión de Álvaro Quirós. Esa es la realidad de lo que se ha visto esta semana en Mallorca, y ahora solo queda confiar en que mantenga ese trabajo mental, ¿no? Que es como él decía, ¿no? El darle rienda suelta al caballo, pero que no esté totalmente desfocado, sino con las riendas bien amarradas, pero dándole rienda suelta, ¿no? Que galope el caballo sin miedo a que pueda aparecer cualquier obstáculo en el camino, ¿no? Sino, oye, tú tira para adelante y con control, ¿no? Y en ese sentido... Bueno, sí.
Y ese nombre, cuéntanos, ahí hay un nombre y un apellido, ¿no? Sí. Que ha empezado a trabajar con Álvaro hace poco. Sí, que él lo desvelaba. Le recomiendo a todos los oyentes de este podcast, de esta bola provisional, que se vean el blog de Álvaro Quirós, porque explica muchas cosas y está muy interesante, ¿no? En el que terminaba, el que nos grabó justo cuando acabó el Mallorca Golf Open. Pero bueno, precisamente en ese vídeo, entre otras muchas cosas que comenta, pues confirma el nombre de la persona con la que está trabajando en el aspecto mental, y que no es otro que Joaquín Dosil, que también es el preparador mental, entrenador mental, coach, gurú, llámenlo ustedes como quieran, que trabaja con Santi Tarrío desde hace ya bastante tiempo, y que está detrás también, ¿no? de esa explosión de Santi Tarrío como una persona clave, entre otras muchas, pero él es una de esas personas claves, y que, por cierto, también está trabajando desde hace más tiempo, incluso que con Álvaro, con Pep Anglés, o sea que... Sí, desde hace más tiempo con Álvaro, desde luego, porque con Álvaro empezó a trabajar la semana de Valderrama. Exacto. O sea, sí. Antes de ayer, como quien dice, ¿no? Sí. Y bueno, le ha venido muy bien, ha conseguido tocar esa tecla, ¿no, David? Que es tan importante a veces en las personas, y en este caso, evidentemente, en los deportistas y en los golfistas, pues tocarle esa tecla que le ha conseguido liberar, en cierto modo, ¿no? Liberar su juego, ¿no? Sí, y por supuesto que este hombre ha dado con la tecla, eso es evidente, ¿no? Eso es evidente. Pero yo creo que hay una cosa, fíjate, aún más importante, ¿no? Y es el hecho de que por fin, porque Álvaro ya había trabajado con bastantes psicólogos, pero esto es una teoría mía. Había probado muchas cosas. Esto es una teoría mía. Pero nunca había ido con absoluta convicción de que él lo que tenía era un problema. Es que no se puede llamar ni problema. Él lo que tenía era que arreglar algunos enfoques, ¿no? En su cabeza, ¿no? Sí. Porque realmente, técnicamente, cualquiera que viese a Álvaro jugar, te dabas cuenta de que había golf más que suficiente para conseguir, pues ya veríamos qué objetivos, pero desde luego no para sufrir lo que sufría. Eso estaba muy claro, ¿no? Totalmente. Y en el momento en el que se ha puesto en manos de alguien con la absoluta convicción de que por ahí iban los tiros, de que él ya había avanzado un 50% del camino. Siempre está convencido de estos temas, ¿no? Sí. Es como cuando se dice, ¿no? Se habla mucho, pues está en el ambiente, está en la sociedad, ¿no? El tema de los alcohólicos, por ejemplo, ¿no? Sí, hasta general, que un alcohólico, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Hasta que un alcohólico o un adicto a lo que sea no se reconoce como tal, como un adicto, claro. Es muy difícil que nadie le pueda ayudar, por muy genio que sea, ¿no? Uh-huh. En el momento en el que uno lo reconoce, ya ha avanzado a mitad del camino, y ahora es efectivamente encontrar a alguien que te ponga en su sitio. A ver, la comparación es un poco esperpéntica, ¿no? Lo de las adicciones. Bueno, pero se entiende, David. Evidentemente es una comparativa exagerada, pero creo que se entiende, ¿no? Lo que quieres decir, que al final uno tiene que darse cuenta de que tiene un problema. La solución al problema empieza asumiendo que tienes un problema, si no es imposible. Sí, y yo creo que Álvaro ha trabajado muy bien la parte técnica con Pepín. Creo que Pepín Rivero, nadie conoce mejor el swing de Álvaro que Pepín Rivero, uh-huh. Y por ahí yo creo que el trabajo estaba más que hecho, ¿no? Y faltaban pues esas 4 piezas más que iban por otro lado, ¿no? Y en cuanto lo ha puesto en orden, pues ahí están los primeros resultados. Insisto, que lo de menos incluso ha sido el resultado, sino cómo se le ha visto. ¿Cómo se le ha visto? Sí. Cómo se le ha visto a él después de cada vuelta, antes de cada vuelta. Bueno, insisto, recordando al mejor Álvaro Quirós. Un Álvaro Quirós en el que en ningún momento de los 4 días agachó la cabeza o echó los hombros hacia adelante. En ningún momento. Iba incluso con esa alegría que siempre la ha caracterizado por el campo, ¿no? Y soltando alguna que otra sonrisa, bromeando con Edu, Larrañaga, su caddy. O sea que sí, es evidente, es imposible no sentirse optimista hoy pensando en Álvaro Quirós para el futuro, ¿no? Y pensando incluso en la semana que viene, en el Portugal Masters. Porque... Sí, perdón. No, iba a decir, porque te iba a decir que casi lo de menos ahora es si va a mantener o no la tarjeta Álvaro Quirós, que está también en esa pelea. Por cierto, precioso el torneo de Portugal, en ese sentido, precioso, emocionante y duro. O sea, va a ser duro para los golfistas españoles, pues es que tenemos ahí a 3 jugadores precisamente, a Álvaro, a 3 que están muy cerca de la pelea y que necesitan un buen resultado, que son Álvaro, Sebastián García Rodríguez y el propio Pep Anglés, que se la van a jugar en Portugal, ¿no?
Y bueno, y que lo de menos, yo creo que, y en eso está de acuerdo, creo, Álvaro, es si mantiene o no mantiene la tarjeta. Lo demás es que mantenga esta línea de trabajo mental y digamos, de mantener el resultado fuera y seguir disfrutando en el campo. Sí, completamente, porque caerá como fruta madura. O sea, consigue ahora no mantener los derechos de juego. Bien, el año que viene él va a tener oportunidad de jugar torneos, bien por invitación, y bueno, ahora mismo está en una situación en la Race to Dubai que ya en sí misma es una categoría débil, pero que ya le aportaría una serie de torneos, más algunas invitaciones, y creo que en esa temporada 2022 Álvaro Quirós iba a hacer que los resultados cayesen como fruta madura. Estoy absolutamente convencido, ¿no? Y lo importante es que quien está convencido es él. Él lo ha explicado por aquí, por pasiva, esta semana, ¿no? Diciendo, si es ahora, pues esto será como un bonus, algo que me encuentre de alguna manera. Pero si no, lo importante es la línea de trabajo, seguir mejorando por aquí, por este lado, porque estaba absolutamente convencido él, ¿no? De que acabaría cayendo esos resultados que volverían a dispararlo, ¿no? En todos los rankings. Y la pregunta que yo, pues me imagino que se puede estar haciendo un oyente de esta bola provisional que a lo mejor no haya visto a Álvaro en su máximo esplendor, porque recordemos que el máximo esplendor de Álvaro es 2011, o sea, han pasado 10 años, desde el máximo esplendor de Álvaro Quirós. O sea, hay mucho oyente de esta bola provisional que puede estar legitimado para decir, oye, ¿por qué tanta bola Álvaro Quirós? ¿Por qué es tan importante que el golf español recupere a Álvaro Quirós? David, yo creo que es que tú eres mejor para explicarlo. Es que estamos hablando de uno de los auténticos cracks, de verdad, que existen en el golf y que ha dado el golf español en los últimos 20 años. O sea, es un jugador que a día de hoy tiene un juego, si no queremos ser muy exagerados, de top 50 mundial, perfectamente. No, perfectamente, como lo tenía en aquel momento, ¿no? Donde él... Si no terminó rondando el top 15 o top 10 mundial fue porque realmente arrancó aquella cuesta abajo que al principio era moderada y luego dejó de ser tan moderada, pero bueno, él llegó a ser top 20 del mundo con bastante tranquilidad, y es un jugador que a día de hoy, entonces, fíjate, aún más, ¿no? Porque en 10 años han cambiado cosas en el golf mundial, ¿no? Pero es que ahora sigue siendo un jugador realmente poderoso, ¿no? Y con una enorme calidad de bola, te diría, ¿no? Sí. Creo que es un jugador que cuando estaba pateando, en las semanas que estaba pateando bien, era casi imparable, ¿no? Sí. Es quizá ahí donde le ha fallado, donde le faltaba en sus mejores momentos también un poco de consistencia, pero porque de hecho él siempre lo ha dicho, que nunca se ha considerado un gran pateador, ¿no? Como lo que se entiende por un gran pateador consistente, ¿no? Pero sí era un jugador de rachas muy buenas de par, ¿no? Que eso, ¿no? Que se volvía loco y a ver quién lo paraba, ¿no? Durante muchas semanas, ¿no? Realmente era un jugador de 1 o 2 victorias por temporada con bastante naturalidad y claro, eso son palabras mayores, es que eso no lo tiene ni el golf español ni nadie, ¿no? Salvo en los grandes nombres, ¿no? Es claro, así, ¿no? Claro. Era un jugador sabes que Álvaro se hace profesional en 2006, ¿no? Y de 2006 a 2011, en esos 5 años, pues consigue 7 victorias, ¿no? Sí, y además muy buenas victorias. No solo 7 victorias, sino que gana una final de Dubái, es un jugador que asomó la cabecita en algunos campeonatos del mundo de manera más que interesante. Mejor vuelta de un jugador español en el Máster de Augusta, 65 exactamente, golpes. ¿no? Uh-huh. Es verdad que los majors fueron un poco su asignatura pendiente, ¿no? Sí. Porque brilló en alguno, pero no tanto como en aquel momento debería quizá haberlo hecho, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Álvaro se cuida muy bien, tiene 38 años y está todavía en perfecta disposición de dar otro arreón, ¿no? Y de pasárselo muy bien, ¿no? Sí. De pasárselo muy bien, ¿no? Y dar muchas alegrías al golf español, por ejemplo, ¿no? Es que... Y luego insisto, o sea, lo que hemos visto este sábado es de enorme jugador. Sí. O sea, más allá del resultado, era ver cómo iba el de Tía Green, ¿no? Es... Uh-huh. Qué recursos tenía y cómo los puso sobre la mesa. Fue espectacular. Sí, totalmente. Y no quería dejar pasar la ocasión de
antes hemos dicho que ayer el golf se rió de él, ¿no? De una manera un poco cruel. Sí. Y quizá todo esto se pueda resumir en el hoyo 17. El hoyo 17, para el que no haya visto el torneo esta semana en la tele, es un par 4, el de Santa Ponsa es un par 4 donde estos jugones pueden llevarla allí al green, ¿no? Incluso dejarla en green, ¿no? Uh-huh. Porque es un dogleg ligero hacia la izquierda que acortando desde el tee, bueno, pues la podían dejar, si no en el green, en los alrededores y bueno, un hoyo muy divertido. Uh-huh. Sí. Bueno, pues ayer Álvaro pega desde allí. Él nos cuenta, bueno, yo pegué un drive que me gustó cómo salió la bola, pero se me fue, 8 metritos a la izquierda más de lo que debería. Y claro, él sabía que en esa zona donde podía aterrizar la bola había unas hierbas muy altas y dice, a ver si voy a perder la bola ahí, porque es que podía ocurrir, ¿no? Sí, es que era... Y pegó una provisional. La provisional, su bola provisional se quedó a 1,5 metros para eagle en el green. Sí. Si eso no es que el golf se está riendo de ti, dime tú qué es, ¿no? Pero es que luego, además, llega allí, encuentran la primera bola en las hierbas altas. Sí, fatal. Es que la bola estaba fatal, ¿no? Hundida en la maleza, ¿no? Sí, bueno, y él ve el golpe, se la juega porque realmente uno no termina de saber cómo va a salir esa bola de esas profundidades, ¿no? Sí, un hachazo. Y sale, la verdad es que sale la bola perfecta y iba en dirección a eagle esa bola, ¿verdad? Sí. Y una vez más se vuelve a reír del... Bueno, eso sí que fue ya guasa pura, ¿no? O sea, pegas la provisional, la dejas a 1,5 metros para eagle y luego el approach imposible te sale perfecto y cuando parece que va a entrar para eagle, pues se queda parado ahí delante. Se queda parado, viniendo de las hierbas altas, se queda parada la bola, ¿no? Bueno, era un poco como anécdota, ¿no? Que él mismo resume definía bien. Como... Esto vamos, ¿esto qué es? Esto lo ha hecho algún guionista con muy mala leche, porque la verdad es que es lo que parecía. Pero, oye, nos quedamos con esa buena noticia, ¿no? Y sobre todo con esa esperanza y ese optimismo mirando al futuro con todos estos nombres que hemos comentado. David, en un capítulo un poco menor, evidentemente, porque es verdad que no se ha dejado ver en toda la semana, pero también quiero destacar el torneo de Alejandro Cañizares. Es que es un torneo más siendo sólido. Es verdad que no ha brillado en ningún momento, no ha estado arriba realmente metido en la pelea por nada, pero oye, ahí está, otro top 20, viene a hacerlo muy bien en Valderrama. Bueno, es un jugador que está haciendo una gran temporada, mucho mejor quizá de la que a lo mejor los titulares, que por llamarlo de alguna manera, puedan destacar o puedan demostrar, ¿no? Pero realmente su juego está en un gran momento ahora mismo, el de Cañi. Sí, le falta, digamos así, el adorno final, ¿no? Sí. De verse pues en los últimos partidos el domingo, por ejemplo, ¿no? Pero sí, porque hay que pensar que él esta temporada partía con una categoría muy... Exacto, muy mala. O sea, muy mala, tenía categoría, pero no podía hacerse ni mucho menos un calendario completo y tenía que andar pues pendiente de dónde voy a entrar, dónde no voy a entrar. Y las mejores citas del circuito europeo se las ha perdido, no ha podido jugarlas. Y luego me gustaría destacar también la lucha de Gonzalo Fernández Castaño, ¿no? Sí, también. Otro ilustre ya veterano de nuestro golf que lo está pasando mal, ¿eh? Lo está pasando muy mal y muchas veces cuando uno está así tan frustrado, pues es ese árbol que no te deja ver el bosque, ¿no? Es verdad que sus resultados no son lo que él pretendía, ni mucho menos, ¿no? Pero es verdad también que ha pasado 3 cortes y yo insisto muchas veces en esta idea. Ya sé que a veces a lo mejor podemos parecer unos ingenuos por optimistas, ¿no? Pero te diría que muchas veces hasta lo he comprobado, ¿no? O sea, como un jugador que está pasando cortes y que acaba en el puesto 40 o 50, realmente no está tan lejos del... Sí, del líder, seguramente, tampoco vamos aquí a marcarnos el pisto, pero no está tan lejos de acabar 12º, 9º, 8º, 7º. Claro. En realidad, entre el 9º, en un torneo de golf, estoy convencido que muchos profesionales de élite me darían la razón, en un torneo de golf, muchas veces la diferencia entre el 6º, que es una gran posición, ¿no?, y el 38º o el 47, sí. No es tanta, han sido 4 detalles, ¿no?, resueltos de una manera o de otra, ¿no? Realmente lo pienso que es así y creo que Gonzalo debería agarrarse también a eso, ¿no? Ha pasado 3 cortes, ha pasado los 3 cortes en esta gira española y es verdad que los fines de semana, por un lado, de una manera o de otra, terminaba atrancándose. No le han salido, sí.
y no le salía, ¿no? No conseguía sacar la cabeza por ahí en la zona interesante de la clasificación, ¿no? Pero algo hay, ¿no? No Algo engañamos a nadie, David, si decimos que el juego de Gonzalo Fernández Castaño está muy por encima de sus resultados a día de hoy. Y no lo decimos solo nosotros, ¿eh? Todos los que juegan con Gonzalo te lo dicen. Dice, si es que no está jugando tan mal, si es que no está jugando mal, es que está pegando bien a la bola, está pegando muy buenos golpes, pero es verdad que al final no cristaliza en el resultado. Y seguramente pues tenga algo que ver ahora mismo esta situación de Gonzalo, pues con lo que hablábamos de Álvaro antes, puede ser que ahora mismo el resultado le esté condicionando mucho a Gonzalo, ¿no? Y le esté... No, absolutamente, si es que lo dice él. O sea, él, claro. esta misma semana en Mallorca, después de cascarse un fantástico 65, me parece que sí, fue, no sé si el jueves o el viernes, el primer día, sí, el jueves. Sin embargo, esa vuelta la acabó mal, la acabó con un bogey y tal, y nos lo decía, dice, pero en cuanto me veo ahí, ya empiezan los líos, ¿no? Ya me empiezo a liar, ya como que se le cruzan, sí, como que se le aparecen demasiadas sombras en la cabeza, ¿no? Sí. O que le da demasiadas vueltas a eso, pues al resultado, a lo que tú quieras, ¿no? Sí. Empieza a hacer ya cuentas y al no vayamos a fastidiarla ahora, que llevamos una buena vuelta, o al revés, oye, hoy que estoy jugando bien ahora es cuando tengo que aprovechar para ver si hago una vuelta realmente baja, ¿no? Y al final, claro, esa ansiedad es muy complicada de digerir y se lleva mal con el golf, se lleva muy mal la ansiedad con el golf. Entonces, pues bueno, esa es un poco la moraleja, que quizá él debería ser capaz, ¿no?, de hacer esta lectura más fría, ¿no? Aunque lo está pasando fatal y esto es, insisto, una vez más, esto es muy fácil decirlo, claro. Es muy fácil decirlo, pero vete tú a contarle este cuento ahora a Gonzalo, ¿no? Y probablemente te diga, sí, machote, es que esto lo cuentas tú ahora aquí en un podcast y te queda fenomenal, ¿no? Pero luego es llevarlo a cabo ahí en el campo, es que es muy difícil, es verdad, ¿no? Pero sí, lo que sí podemos decir es que hay datos concretos y absolutamente objetivos, que son 3 cortes pasados, sí. Y alguno de ellos además pasado con cierta tranquilidad. Son datos muy objetivos que están ahí y que algo te tienen que decir, algo te están diciendo, ¿no? Y algo bueno te están diciendo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, ese algodón no engaña, David, para nada además, vamos, porque es, como tú dices, es matemático. Cuando tú pasas cortes es que estás jugando bien al golf. O sea, es así.Igual no estás brillante, igual no estás aprovechando todas tus oportunidades, pero estás jugando bien al golf. Porque además en el caso de Gonzalo no es que esté sobreviviendo, no es que ha metido 2 desde fuera, es que ha metido 3 putts de 8,5 metros y por eso se está manteniendo. No. Cuando uno, como tú dices, David, eso puede pasar una semana y pasas el corte. Pero cuando pasas 3 cortes seguidos es que el juego está sólido, es que estás ahí. Entonces, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si es capaz Gonzalo de darle la vuelta a la situación. Hay que decir que en principio, pues Gonzalo ya no juega, porque no entra en Portugal, no entra en Dubái y bueno, y evidentemente lo último que quedaría ya es la final de Dubái. Así que para el año que viene va a tener una categoría pues mala, una categoría muy mala en el European Tour, así que vamos a ver qué hace Gonzalo, ¿no? Cómo alterna, digamos, Challenge Tour con los torneos que pueda jugar del European Tour. Seguro que alguno todavía va a poder sacar por aquí y por allá y a ver cómo enfoca esa temporada, ¿no? Que bueno, que no va a ser fácil tampoco, ¿eh? No va a ser fácil para un jugador como Gonzalo el decir, venga, pues hay que apretarse aquí los machos, ¿sabes? Apretarse el cinturón y meter la cabeza en el challenge y tratar de volver a la máxima élite, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Cómo está ese nivel de energías también en el caso de Gonzalo. Ojalá sepa ver ese vaso medio lleno, ¿no? Como estamos comentando con los 3 cortes seguidos pasados, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, ya que estamos metidos en este tema tan proceloso de las ansiedades y lo que pasa por la cabeza de uno y de otro y de en fin, de todo esto, pues también Jacobo Pastor, por ejemplo, ¿no? Sí, debería, buen ejemplo. Quizá debería sentarse y reunirse consigo mismo, ¿no? Y Jacobo Pastor se marca un 66 el jueves, en un día que no era sencillo, en Mallorca, pero es que Jacobo pasó el corte en el Open de España, ¿no? Me parece, sí, ¿no? Lo pasó sobrado en el club de campo. Sobrado, hizo un gran torneo, o sea, completó una gran semana, y dice, pues ahí lo tienes, ¿no? O sea, el juego ¿qué pasa con tu juego, no? El juego lo tienes, ¿no? Realmente
te acabas de demostrar en 2 citas del circuito europeo, con jugadores, vale, sí, que no era el feel de nuestras vidas, ¿no? Pero que, oye, bueno, ahí había mucho jugador con centenares de torneos en el European Tour y con victorias y demás, y te está pegando con ellos con una absoluta naturalidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, no? ¿Qué ocurre ahí, no? No sé si ocurre algo o no ocurre algo, ¿no? Pero es algo, son datos que él debe manejar, ¿no? Sí. Y que, según lo veo yo, deberían ayudarle a decir, oye, que estoy aquí. Que mi gol cuenta, ¿no? Que mi golf cuenta, ¿no? Que tiene cierto peso, ¿no? Me lo acabo de demostrar, ¿no? De hecho, ha tenido incluso la suerte en estas 2 semanas, en Madrid y en Mallorca, de jugar con Luke Donald y Martin Kaymer, por ejemplo, ¿no? Que le ha dado esa... Y con Thomas Pieters jugó también, Exacto. ha jugado esta semana. Y con Thomas Pieters, si no me equivoco. Y jugando con jugadores de ese nivel, ahí ha estado, ¿no? 2 grandes semanas de Jacobo Pastor, como tú dices, por lo menos para darle 3 o 4 vueltas a la cabeza, seguro que le puede dar, ¿no? Al golfista madrileño. Bueno, pues ese es un repaso de todo lo bueno, ¿no? Que nos ha dejado la semana, que ya ven que ha sido realmente mucho en Mallorca de los golfistas españoles, aunque no haya habido victoria, ¿eh? No todo es ganar en el circuito europeo, hay otras muchas cosas y en este caso pues mucha noticia positiva para los jugadores españoles. Si te parece, David, analizamos el resto de lo que ha ocurrido esta semana, que bueno, que ha sido mucho. Podemos empezar por el Challenge Tour, que acababa el viernes, porque eran 2 semanas seguidas en el Empordà Golf. Acabó el viernes, era ya el último torneo regular y ya definitivamente sabemos qué españoles se han metido en la final de la Road to Mallorca, esa final que se disputa la semana que viene, donde Ten Golf también va a estar, en el T-Golf de Palma de Mallorca, y allí van a estar Santiago Tarrío, Alfredo García Heredia, Ángel Hidalgo e Iván Cantero. Esos son los 4 jugadores que han conseguido finalmente meterse en la final del Challenge, ¿no? En la final del Challenge Tour. Recuerden que los 20 primeros consiguen la tarjeta del circuito europeo. Santiago Tarrío es el número 1 y la tiene absolutamente garantizada. Su objetivo, de hecho, es ganar el Challenge Tour, no tiene otro objetivo ahora mismo. Alfredo García Heredia es 5º, la tiene absolutamente garantizada y lo que va a buscar es acabar en el mejor puesto posible. Y aquí ahora viene la pelea, que son Ángel Hidalgo, que está en el puesto 22, a menos de 3.000 puntos de ese puesto 20, que es lo que tiene que recortar para conseguir la tarjeta del circuito europeo, e Iván Cantero, que está en el puesto 41 y tendrá que hacer una gran final en Mallorca para poder meterse entre los 20 primeros. Pero la oportunidad la tendrá. Seguramente solo le valga la victoria, ya habrá tiempo para hacer esas cuentas, pero ahí está la opción para el jugador asturiano. Oye, también nos alegramos mucho, David, de que en ese torneo en el Empordà un tercer puesto de Mateo Manasero le ha metido también en la final. Mateo Manasero estará en la final de Mallorca en el puesto 44, con lo cual también tendrá su opción de conseguir la tarjeta del circuito europeo para el próximo año. Ha sido una pena que no se haya podido rematar con algún español más. Ahí Sí, por todo lo que veníamos contando muchísimos. Este año, ¿no? Uh-huh. Que siempre hay alguno que daba un empujón. No había una semana en la que algún español nos diese un empujoncito, ¿no? Y nos llenase de... Es una pena, ¿no? Alejandro el Rey, que no haya conseguido entrar en esa final, o Lucas Macarisas, o Eduard Rousseau, que había empezado también la temporada. Borja Virto. Y se han quedado ahí, Borja Virto, ¿no? Se han quedado ahí un poquillo por el camino, pero bueno, todos ellos tienen ya absolutamente aseguradas la tarjeta, ¿no? En el Challenge, ¿no? Para el año que viene, que también es importante, ¿no? El tener ese ya objetivo cumplido, ¿no? Fíjate, es que entre el puesto 56 del ranking del Challenge y el puesto 101, que son 45 puestos nada más, hay 10 españoles. Para que vean lo cerca, ¿no? que hemos estado pues de armar el taco en la final del Challenge, pero bueno, aún así, como tú dices, David, también hay que quedarse con la parte positiva, y la parte positiva es que todos estos pues van a disfrutar de una tarjeta completa el año que viene en el Challenge. En muchos casos habrá poco, pero en la mayoría ni siquiera lo tenían, esa tarjeta completa del Challenge al empezar esta temporada, con lo cual, oye, tienen que verlo también de esa manera positiva, ¿no?
Exactamente. Y después la otra noticia importante en cuanto a clasificaciones, en buscar los grandes circuitos, en estas selectividades, ¿no? que se producen en esta época del año siempre cada temporada. Bueno, pues hemos tenido este fin de semana la segunda fase de la escuela del LPGA Tour, del circuito americano femenino. La segunda fase es la previa a la final, es decir, es la fase que te clasifica para poder disputar las llamadas Q-Series, que son las finales de la escuela del LPGA Tour, para conseguir la tarjeta del circuito americano. En este caso, hay que felicitar a 2 españolas que han conseguido meterse entre las 45 primeras en Florida, donde se jugaba esta segunda fase, que son Teresa Toscano, la jugadora de Huelva, que ha quedado en el puesto 29º, y María Parra, que ha quedado en el puesto 37º. Ellas dos han conseguido pasar a la gran final. Se han quedado en el camino Paz Marfá, Elena Ualde, Marta Sanz y Ana Peláez. Estas 4, de todas maneras, no se van de vacío de esta segunda fase porque han conseguido la tarjeta completa del Symetra Tour. Así que, pues tendrán cuidado, ya son 4 españolas. Más madera, ¿no? Más madera para el Symetra, que ya nos hemos cansado de decir, ¿no? O mejor dicho, no nos cansamos de decir que es una gran vía, ¿no? Ahora mismo, para hacerse gran jugadora, ¿no? Porque lo estamos viendo cada temporada, ¿no? Como salen de allí, qué bien promocionadas salen de allí las jugadoras, ¿no? Y con qué fuerza entran muchas veces en la primera división, ¿no? En el LPGA Tour. Sí, y llevamos 2 años seguidos consiguiendo tarjeta mediante el Symetra con Fátima Fernández Cano, los 2 años. El primero casi se podría decir que es de fogueo porque no contaba mucho por el tema de la pandemia, pero este año sí, ha conseguido Fátima Fernández Cano pues la tarjeta total para el año que viene en el LPGA Tour, lo va a poder jugar todo y ese es el camino, ese es el gran camino, pues que tienen que buscar todas estas jugadoras que no consigan la tarjeta en la final de la escuela. Allí van a estar también Nuria Iturriós y Luna Sobrón, entre otras, ¿no? Aparte de Teresa Toscano, como comentamos, y María Parra. Así que estaremos muy pendientes de esa final, evidentemente, de la escuela y de ver cuántas pueden conseguir la tarjeta al final del año. Y por último... No, por último no. Oiga usted. Dígame. Que no es que yo vaya a dar una noticia, porque esto no lo vamos a catalogar como noticia. Pero es un datito, una cosita, una pinceladita, un detallito, una pinceladita. Una guinda. De estas que están bien, que están muy bien. Jon Rahm ha cumplido 22 semanas como número 1 del mundo ya. Correcto. Y ha cogido a Lee Westwood. Casi nada. Bueno, hay que recordar, solo 24 jugadores, ¿no? Desde la era ranking mundial, 1986, solo 24 jugadores han sido número 1 del mundo. Uno de ellos es Jon Rahm. Sí. Y sigue avanzando, ¿no? Posiciones, ¿no? Le queda mucho, para llegar a las... ¿Cuál es el próximo? Le queda mucho para llegar a las 683 semanas de Tiger Woods. le queda una auténtica burrada. ¿Eso cuánto es, David? Esos son 12 años, ¿no? Más o menos. Bueno, sí, te vuelves loco. Cada vez que empiezas a pensar en las semanas que estuvo Tiger de número 1, es que no te da la cabeza. No te da la cabeza, te estalla, de hecho. Cuando estás ya haciendo la última cuenta, ¡pum!, estalla el cerebro. Sí, es como cuando te dicen, los dinosaurios habitaron el planeta Tierra hace no sé cuántos millones de años. Entonces empiezas a poner ceros en tu cabeza y decir, ¿cuántos millones de años? Pero si yo creía que un siglo era una burrada. Y pues no somos nada. No somos nada ni somos nadie. ¿Y entonces quién es el siguiente que tiene en la lista? ¿A quién tenemos que coger ahora, David? El siguiente es Jordan Spieth, que estuvo 26 semanas. Bueno, estamos a 4 semanitas de Jordan Spieth. La semana 23ª hay que dársela también a John, prácticamente. Sí, ¿no? porque esta semana no va a haber mucho. Está caminando ya esta semana y no está ninguno va a estar en juego realmente, ¿no? O sea, nadie le puede arrebatar el número 1 a John esta semana, ¿no? Hablando mal y pronto, pues no juega Dustin Johnson, no juega nadie, ¿no? Sí, y juraría que tampoco juega Dustin Johnson en Mayakoba, ¿eh? Sí juega Justin Thomas, pero Dustin Johnson creo que no, o sea que, bueno, vamos a ver. Sí, no adelantemos el acontecimiento, vamos a quedarnos con lo que ya tenemos, exacto, que son 22 semanitas, hay gol a Lee Westwood, y bueno, le queda gente por arriba, por supuesto, hasta llegar a Tiger, que es inalcanzable, ¿no? Pero a mí me gusta mirar hacia atrás, ¿a qué otros números unos del mundo en la historia se han quedado atrás? Y claro, te salen nombres como Lee Westwood, que lo acaba de igualar, ¿no? Y que lo va a dejar atrás esta semana. Sí.
Fred Couples, que estuvo 16 semanas, David Duval, que estuvo 15, Justin Rose, que estuvo 13 semanas, Adam Scott, que estuvo 11 semanas, Ernie Els, que estuvo 9 semanas, Martin Keimer, 8, Justin Thomas, 5, Bernard Langer, 3 y Tom Lehman, 1. ¿Qué tipo de nombres, no? Sí, ¿Y qué tipo de jugadores? Brutal. ¿De qué tipo de jugadores estamos hablando, no? Y bueno, es una carrerita que está ahí y que, bueno, que está bien, ¿no? Llena mucho, ¿no? Divierte, sí. Divierte mucho. Con solo 26 años, no lo olvidemos, que son los que tiene John Ram. Por cierto, a punto de caramelo para 27 ya, ¿eh? A punto. Las cosas como son. Sí, a punto. Pero bueno, todavía no los ha cumplido. Sí. No los ha cumplido. Que, oye, otro detalle que no quiero yo... Bueno, primero que el Zozo Championship lo ganó Hideki Matsuyama. Se quedó en casa. Japonés, que gana el mítico Zozo, que ha vuelto a su casa y que, oye, que ahí está Matsuyama llevándoselo el mismo año que gana el Master de Augusta. Así que se pueden imaginar cómo estaban los japoneses, locos, con su jugador ganando el torneo. Y el otro detalle más importante que nos afecta, nos toca más de lleno. Todavía no sabemos la fecha, porque no se ha confirmado y a lo mejor pues se tarda, ¿no? Tardamos unas semanas en confirmarlo. Bueno, ya estaremos pendientes y a ver si lo podemos ir dando esa noticia. Pero sí podemos casi garantizar, porque evidentemente no depende de nosotros, pero por lo que nos han contado, sí podemos casi dar por hecho que habrá Mallorca Golf Open el próximo año, ¿eh? Se va a quedar la plaza de Mallorca con un torneo del circuito europeo y además no parece que vaya a ser solo para un año, sino para varios años. Hay una absoluta convicción de que Mallorca, la isla de Mallorca, tiene que tener un torneo de golf y yo creo que eso es una magnífica noticia porque es una plaza extraordinaria, David. Sí, es una plaza extraordinaria, parece que ahora mismo lo tiene todo. Aparte de la incertidumbre que hay al respecto es la fecha, ¿no? Exacto. En principio parece ser que efectivamente puede ser marzo, finales de marzo, por ahí puede andar. Pero bueno, eso todavía no está tan claro y quizás es parte de lo que queda por resolver, ¿no? Por otro lado, como tú bien dices, el promotor del torneo se ha quedado notablemente contento de cómo ha ido la cosa. Sí. Es que de hecho hemos visto a bastante gente en el campo. Ayer era un día hermosote, en Santa Ponsa. Sí. Y además seguro que por televisión se ha podido ver porque había gente detrás en todos los greens de los 2 últimos partidos, que decir con Martin Keimer, que no podía ir más gente acompañando al alemán, aunque no estaba en los primeros puestos. Ha sido un ambiente muy bonito y muy chulo el torneo de Mallorca, realmente, para haberlo montado en 2 ratos. Sí, y está bien ir cerrando el podcast también hablando del campo, ¿no? Ha habido cierta convulsión con respecto al campo y tal, que si estaba mal, que si estaba bien. Bueno, al final, mira lo bien que ha salido el torneo, ¿eh? Fíjate que es verdad que nosotros no hemos querido detenernos demasiado en este tema porque, para empezar, creo que es aburrido. Sí. Y segundo, bueno, pues ya está dicho, creo que las circunstancias eran tan claras, tan obvias, que tampoco había que darle muchas más vueltas. Es que este torneo, Santa Ponsa... es que esta plaza se enteró, vamos a decirlo así, de que tenía que organizar o de que tenía que preparar un campo para un torneo del circuito europeo con 6 semanas de tiempo, ¿no? Claro. En un campo muy baqueteado y muy castigado por el confinamiento, ¿no? Porque es un campo que cerró, sus seres, no sé qué, no se ha podido mantener bien, ¿no? Sí. Y dentro de lo que cabe, es verdad que vamos a insistir en ello, venga. Es verdad que la percepción, las imágenes, por ejemplo, por la televisión, estéticamente, ¿no? Ese green del 18, pues evidentemente no daba la mejor impresión. Eso es obvio, ¿no? Estéticamente. Pero luego es verdad también que los jugadores uno a uno han ido reconociendo, oye, que la bola al final rodaba mucho mejor de lo que pudiera parecer. Y que, bueno, es verdad, ¿no? Que hemos visto un Rafa a lo mejor excesivamente salvaje en según qué zonas. Y bueno, es un campo un poco cogido con pinzas, ¿no? No se puede ocultar, ¿no? Pero también nos ha dado a nosotros la sensación de que es un gran campo, es un campo muy bonito. Con muchas posibilidades. Sí, para competición, esos pares 4 cortos, se puede jugar todavía más pues con esos pares 5 recon 4, se pueden hacer todavía incluso un poquito más largo. En fin, hay maneras y maneras y es un campo competitivo, ahí ha estado, ¿no? Es una zona más donde suele soplar el viento y yo creo que puede estar muy bien. Es una plaza bonita. Insisto. Una plaza muy bonita. Que al final, por cierto, se ganó, ¿no? Con -15.
Sí. O sea, no andaba nadie escaminado, ¿no? Eso es. De 10 a 15, de 15 a 20, bueno, pues 15. La niña bonita. Así ganó Jeff Winter y oye, que nos hace especial ilusión que otra plaza española se suba al barco, ¿no? Y que en este caso sea Mallorca, pues que se suba al barco del circuito europeo, ojalá sea para muchos años, porque el ambiente ha sido realmente bonito durante la semana del torneo. Así que vamos a ver. Y volver a coger peso y preponderancia, ¿no? En el calendario del circuito europeo, ¿no? Si todo va bien y según lo previsto, pues este año hemos tenido 6, pero el año que viene tendremos 4 torneos en España, ¿no? El Open de España, Valderrama, tendremos cita en las Islas Canarias y cita en las Baleares, ¿no? O sea que yo creo que está muy completito, ¿no? Sí, muy completito. Bueno, pues con esa buena noticia, sin ninguna duda, nos despedimos. Esta semana no hay torneo del circuito europeo y el circuito americano se juega el Bermuda Championship. Es una semana un poco de transición en el mundo del golf, así que, bueno, eso no significa que no siga habiendo noticias y que se las vamos a seguir contando durante todos los días en Ten Golf y que volveremos el próximo jueves a esta bola provisional, pues para hacerle un repaso interesante de todo lo que haya y con alguna cosita especial, seguro que nos sacamos de la manga. Que disfruten mucho de la semana, que muchas gracias a todos por estar ahí y que, por supuesto, David Durán, muchísimas gracias. Adiós, amiguitos. Soy Zozo, el payaso. Estoy un poco triste porque ya ha pasado mi torneo y ahora tengo que esperar un año entero. Pero bueno, seguiremos viendo golf en otros torneos y en otras citas. Adiós, amiguitos. Muchas gracias a todos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.